Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar de manchas, aquellas manchas que aparecen en el cuello, en diferentes partes donde hay pliegues de piel. Yo no diría, bueno, a nivel estético, ese problema es estético. Saben que no, puede ser que tengamos problemas endocrinos y por eso hoy está con nosotros la doctora Laura Ulate para ubicarnos en cuándo, dónde, por qué y cómo los atacamos. Doctora, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿En qué partes del cuerpo es más frecuente que aparezcan estas manchas que tengan ese origen endocrinólogo? Estas específicas que se están viendo en la pantalla son muy comunes que se encuentren en ciertas zonas de pliegues. Entonces es muy común encontrarla en el cuello, en las axilas, en el área de las ingles, codos. Nudillos son un poco menos infrecuentes, lo más usual es encontrarlos en esas zonas, axilas, ingles y cuello. ¿Cuál es el color característico de estas manchas que hagan diferencia de las manchas que nos salen por el sol o por genética o qué sé yo? ¿Y qué otro tipo de características tienen estas anomalías, doctora? Estas lesiones, quizás si pudiéramos ver estas otras imágenes que tenemos, exactamente, son unas manchas que se ven rugosas, que impresiona tener algunos pliegues que hacen ver la piel gruesa. Por ejemplo, vea la que tenemos en pantalla. Que se hace ver la piel gruesa, que se ven esas zonas como de pliegues e incluso muchas personas tienden a confundir este tipo de lesiones con suciedad. Es común que lo hagan y que piensen que lo que pasa es que la persona no se baña adecuadamente y que más bien es como un acúmulo de suciedad que se genera a nivel del cuello y es bastante común que sobre todo en adolescentes o ciertos grupos de edad se considere que esto puede ser derivado de esto y en realidad es una condición que está o es una manifestación temprana de una enfermedad que puede evolucionar en el tiempo. Ok, investiguemos ahí, profundicemos en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede originar este tipo de manchas? ¿Qué aviso nos está dando si usted dice que esto viene previo a algún padecimiento? Antes repasemos estas que estamos viendo ahí. Exactamente, estas son las manchas típicas o características. Uy, sí, parecen como cochino, es cierto. Características y típicas de un paciente que tiene resistencia a insulina. Eso es lo que uno puede ver en etapas tempranas de esa condición. Y es un signo temprano de diabetes, en realidad. Ah, ¿de diabetes? Sí, es un signo temprano de diabetes. Puede aparecer en personas que tienen obesidad, en personas que tienen diabetes, en personas que tienen una resistencia a insulina severa por alguna otra condición un poco más seria. Pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden tener estas lesiones, porque en realidad son lesiones en la piel, que son propias del efecto del exceso de insulina que tienen estos pacientes sobre los tejidos de la piel. Ahora, doctora, si observamos alguna de estas manifestaciones, ¿verdad?, en cualquiera de las partes de nuestro cuerpo que hemos repasado, ¿cuál sería el paso a seguir? El paso a seguir sería consultar, realmente. Como le digo, es un signo temprano de una enfermedad metabólica, específicamente como es la resistencia a insulina. Lo que me está diciendo es que mi cuerpo está produciendo un exceso de insulina en respuesta a alguna condición que está impidiendo que, simplificándolo de alguna manera, la insulina actúe de forma adecuada y que puede llevarme a tener una diabetes en un plazo que puede ser de 3 a 5 años, no es un plazo realmente largo. Wow. La ventaja que hay es que esto es una manifestación temprana, entonces me permite intervenir de forma rápida para prevenir que eso evolucione. Algo importante es que este tipo de lesiones no se quitan ni con cremas, ni con, ni con ningún tipo de procedimiento estético, ni por más que yo me restriegue. Ni con cremitas, ni con nada de eso. La única forma de hacer que disminuya la intensidad o que desaparezcan estas lesiones es venciendo esa resistencia. O sea, tratando la causa de fondo es lo que me va a permitir que vayan a desaparecer este tipo de lesiones. Ahora, viendo esa causa de fondo, que la veríamos ¿cómo? ¿Con exámenes de qué tipo, verdad? ¿O solamente a nivel clínico? ¿Y de cuánto tiempo podemos estar hablando, doctora? Usualmente para que estas manchas aparezcan hablamos de que el proceso inicial que desencadenó la resistencia a insulina lleva años para que ya haya habido esta manifestación.
¿Qué hay que hacer? Pues los exámenes de sangre podrían confirmar la presencia de un síndrome metabólico, un síndrome ovario poliquístico, pero casi que con solamente ver las lesiones ya uno puede hacer el diagnóstico. Lo que hace es ver cómo está el resto de los parámetros metabólicos para determinar en el momento de intervención qué más tengo que tratar además de la resistencia a insulina. Ahora, algunas personas reportan que además de la mancha de ese tipo, ¿verdad? Se le suman como unas verruguillas. ¿Esto tiene relación? Sí, es una relación y más que verruguillas se conocen como acrocordomas, que son las famosas cabecitas de vena que llamaban los abuelos. Y efectivamente también es una respuesta que tiene la piel a ese exceso de insulina, donde se dan esos crecimientos y es un signo temprano de que eso está ocurriendo. Entonces son los pacientes que dicen, yo nunca había tenido esto y ahora me empezaron a aparecer esas verruguitas o esas cabecitas de vena que son un signo temprano de que existe ese padecimiento de resistencia. Ahora, doctora, usted repasó las diferentes partes del cuerpo donde pueden aparecer este tipo de manchas. El decir, por ejemplo, que esté en la axila refiere a algo específico o que esté en la entrepierna, ¿o realmente nos indican lo mismo? Nos indican lo mismo, independientemente de la región. La región que es más evidente es el cuello. Y es donde es más fácil y donde primero tiende a aparecer. Y es donde es más fácil detectarlo. La mayoría de las personas, el problema es que empieza en la parte muy posterior, entonces no suele notarlo porque está el cabello, porque no me puedo ver en esa zona, pues no estamos acostumbrados a estarnos revisando también a ese nivel. Es difícil además. Exacto, entonces usualmente es alguien que logró ver alguna lesión de ese tipo o ya cuando empieza a correrse lo suficiente para que ya sea evidente en la porción anterior del cuello. Ahora, cuando las manchas son muy blancuzcas, porque hay unas manchas que son como bien blanconas, ¿tiene también relación con esto o sería algo diferente? No, es otra cosa diferente. Una lesión en la piel puede ser o una enfermedad propia de la piel o puede ser una manifestación de varias enfermedades. Por ejemplo, las manchas claras, que es la melancolía o el vitiligo que se conoce, que son aquellas regiones que se despigmentan completamente, pues sí pueden ser manifestaciones de que haya una enfermedad propia de la piel, pero también puede ser la manifestación de que ocurre algo más que está generando algún proceso autoinmune. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la genética, ¿podríamos heredar este tipo de manchas? Y número 2, si hablamos de obesidad, me encantaría que me digas si estos dos puntos también tienen, digamos, impacto con este tipo de situaciones. No heredo las manchas, heredo la predisposición a sufrir resistencia a insulina. Si yo tengo familiares en primer grado diabéticos, tengo pacientes, familiares, abuelos, padres, hermanos, tíos, con diabetes o con resistencia a insulina, con ovario poliquístico, pues sí voy a tener un riesgo mayor que una población que no lo tiene. Entonces lo que heredo es la predisposición, no heredo la enfermedad como tal. Si a eso yo le sumo factores como la obesidad, que sí está directamente relacionada con esto, entonces lo que voy a hacer es hacer que se exprese esa condición genética que heredé. La obesidad está directamente relacionada con la resistencia a insulina. Entre más obesidad tenga yo, mayor resistencia a insulina voy a generar y mayores son las manifestaciones que puedo tener. Nos están escribiendo y nos dice un televidente que le aparecieron unas manchas, pero además las manchas se le ponían como calientes, que incluso le picaban y que es diabético. ¿Esto realmente se debe a lo mismo que estamos hablando? Estas zonas son zonas que son un poco diferentes a cómo se comporta el resto de la piel y hay que recordar que los pacientes, sobre todo con diabetes, pueden tener predisposición a tener una piel más seca, que se erosione más fácilmente, que se colonice por hongos más fácilmente y son zonas que también son más propensas a tener infecciones por hongos. Entonces suelen ser zonas que se pueden poner calientes, rojas adicionales al color que tienen oscuro, que piquen, que ardan, que molesten de esa manera. Ahora, ¿hay algún tipo de medicamentos que puede exacerbar este tipo de manchas, doctora? Realmente como un medicamento que lo exacerbe, no, pero hay medicamentos que sí pueden aumentar la resistencia a insulina. Por ejemplo, los esteroides. Entonces son aquellos que se utilizan para tratar procesos autoinmunes o trasplantes o algunas enfermedades un poco más severas. Sin embargo, pues hay que jugar un poco con este nivel porque son medicamentos que son indispensables para tratar ciertas afecciones y que pueden exacerbarme estos síntomas. Entonces tenemos que lograr como un equilibrio para evitar, más que la aparición de los síntomas, la aparición de enfermedades posteriores y controlar la enfermedad de fondo por la cual se están utilizando estos medicamentos.
Doctora Oblate, muchísimas gracias. Gracias por ubicarnos. Y si tenemos algún tipo de manchas de este tipo, ya sabemos que es importante ir de una vez, ¿verdad? Eliminar y no esperar para no sufrir las consecuencias. Que pasen feliz día, doctora. Muchas gracias. Nosotros continuamos 9:15 de esta mañana y nos vamos para el jardín, Vero.